Hola a todos y bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Antes de empezar, recordaros que si os gustan los libros, si os gusta leer, suscribiros ahora a nuestro canal y seguidnos en YouTube. Es muy buena forma de conocer nuevos libros y lecturas que os encantarán. Y hoy precisamente os hablamos de uno de ellos. Volvemos con una videoreseña y el libro es Paula X, la joven con el síndrome del corazón roto. Se trata del primer libro de una bilogía, y en este caso ya había leído y reseñado el segundo, y podéis ver la videoreseña a través de este enlace. 3 palabras antes de empezar con la videoreseña. Durísimo, brutal y, por desgracia, real como la vida misma. Con esto quiero decir que aunque el libro es ficción, todo lo que se describe pasa en la realidad, o son cosas que están pasando en la realidad. El género del libro. Pues bien, en cuanto a género, estamos ante una novela policíaca. Y como ya dije en la reseña de la segunda parte de la bilogía, se trata de una novela negra, negrísima. Una novela muy dura, directa, con mucha violencia, tanto física como psicológica, pudiendo incluso ser esta segunda peor que la primera. Es un libro para adultos, ya que puede llegar a herir la sensibilidad del lector. Y también hay muchas escenas de sexo, muy explícitas y en algunos casos incluso sexo no consentido, forzado, nada de romanticismo. El argumento del libro. Paula, una víctima de acoso escolar, y Javier, un policía rodeado de sombras, son los protagonistas principales de esta afilada, agresiva y psicológica historia. Escrita con una prosa clara y directa que no dejará al lector indiferente, y aún más, que le atacará directamente al corazón. En esta novela policíaca, el autor deja claro que no hace falta ir al infierno para conocer a mismísimos demonios. Basta con que la mala suerte te elija y coloque en tu camino a personas equivocadas, seres miserables y voraces de materia negra, con un único afán que es el de hacer daño, hacer mucho daño. Vamos ahora con la lectura del libro. En primer lugar, deciros que se trata de un libro que se sale de lo convencional, se sale de lo comercial, con un estilo muy propio de su autor, Javier Joya. Una prosa clara, directa, muy dura, pero al mismo tiempo muy real, ya que el autor nos transmite lo peor de la raza humana con un gran realismo y crudeza. Utiliza un lenguaje que en muchos casos no es políticamente correcto, aunque todos conocemos muy bien. De hecho, el mismo prólogo del libro ya te prepara para lo que vendrá, y te advierte que el libro no te dejará indiferente. Como os decía, el libro pertenece a una bilogía. El segundo libro tiene el título de Paula X y el último policía de corazón puro. Aunque se trata de libros autoconclusivos. Con esto quiero decir que podéis leer los dos de forma independiente. Y en mi caso, por ejemplo, leí primero el segundo sin haber leído este. Pero de todas formas, recomiendo muchísimo leerlos en orden. Y os anticipo que si el primero os gusta, el segundo pasa a ser de lectura obligatoria e imprescindible. El libro tiene 338 páginas y se divide en 30 capítulos, por lo que podemos hablar de capítulos más bien cortos, que ayudan todavía más, ¿no?, a que la lectura pues, sea rápida y amena. Y eso es lo que nos encontramos, una lectura muy rápida, con unos personajes que te atrapan del todo, con unas situaciones que te harán estremecer, te harán sentir muchas y variadas sensaciones, como sobre todo la impotencia de no poder hacer nada ante situaciones que ponen la piel de gallina. Y lo que es peor, la sensación de que lo que estás leyendo sucede en la realidad, y tampoco hay nadie que haga nada para evitarlo. Y para empezar a sentir, será suficiente leyendo el primer capítulo del libro, en el que ya te pones en la piel de Paula, ya empiezas a degustar el estilo del autor, su prosa, su vocabulario. Pero el mensaje del autor está presente en todo el libro, y no solo está plasmado en los actos de los personajes, que son del todo despreciables, sino que lo vemos en situaciones o conversaciones del día a día de nuestros protagonistas. Por ejemplo, hay una escena de Javier con su compañero Jesús, a quien le abandonó su mujer, y el autor nos deja más dosis de cruda realidad en 3 páginas llenas de desesperación, de culpa, de impotencia, de lágrimas, de refugio en el alcohol, incluso que hacen plantearse el suicidio a quienes sufren. Los capítulos, como decía, no son muy largos. Se van alternando los distintos protagonistas del libro, empiezan todos con un titular, una frase que luego aparece intercalada en el texto del capítulo, y bueno, todo esto son pequeños detalles, ¿no?, que dan todavía más calidad al libro, a la obra de Javier Joya.
Aparte de tanto dolor, sufrimiento, tanta cruda realidad, decir que la parte policial pues está muy bien trabajada y plasmada. Por algo el autor es policía y se nota cuando leemos partes de investigación, escenas del crimen, todo lo relacionado con el día a día de la policía en la investigación de un caso, ¿no? Y en la relación con sus compañeros o otros miembros de comisaría. Y otro elemento que sentiréis durante la lectura es el misterio. Parece ser que Paula tiene algún admirador secreto que le envía preciosas cartas y todo resulta muy misterioso para el lector. Y todo lo que va sucediendo al respecto te pone muy, muy nervioso mientras lees, ¿no? Es como un no parar de sensaciones. Yo creo que el autor sabe muy, muy bien tocar la fibra del lector. Tenemos pues una lectura con mucho sentimiento, sufrimiento, dureza y crudeza, pero también con cierto misterio, suspense, acción y sorpresas increíbles que no te esperas. Los personajes del libro. No es un libro con muchos personajes y los dos grandes protagonistas son Paula y Javier. Paula es una chica de 16 años, obesa y con un defecto de nacimiento en el labio y nariz. Su condición física la convierten en un blanco muy fácil para toda esta escoria de personas que se aprovechan de las debilidades de los demás para hacerse los líderes, ¿no? Y aparentar poder. Lograrás empatizar mucho con Paula y sufrirás muchísimo con ella. Sentirás mucha impotencia, mucha, de verdad. Por cierto, destaco la relación que tiene con su madre, el amor entre ellas y lo que están dispuestas a hacer para que la otra no sufra. Es genial. Javier es el otro gran protagonista. Es policía, el mismo nombre y profesión que el autor, por cierto, y habla en todo momento en primera persona. Es otro personaje con una vida muy dura, a quien se le murió su mujer y que cada día se enfrenta a los delincuentes y seres del todo despreciables que vemos en la novela, aparte de otros problemas que le trae la vida. Al hablar en primera persona, pues también es muy muy fácil empatizar con él. Y descubriréis que tiene grandes debilidades, como el refugiarse de los problemas con el alcohol, por ejemplo, ya que bebe un poco pues para ahogar las penas, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy muy buena persona, y eso queda reflejado en muchas partes de la novela, que, bueno, no os puedo detallar para no hacer ningún tipo de spoiler. Es un personaje que se va desgastando y, como bien dice en una frase que me encantó, cada vez más va perdiendo su fe en la humanidad. Por último, sobre Javier, me encanta cómo actúa, reaccionando en alguna ocasión de forma súper impulsiva, pero sin precipitarse durante la investigación, ya que, como él dice, requiere de mucha paciencia y avanzar poco a poco. Javier, al igual que Paula, son unos increíbles personajes, me han encantado, de verdad. Y en cierto modo también nos hacen ver hasta dónde llegan los límites del ser humano, ¿no? Y cómo distintas personas utilizan distintos métodos para al final afrontar los problemas que tienen. Por ejemplo, pues Javier bebe o Paula pues come sin parar. Y aparte de Jesús y Úrsula, que son policías compañeros de Javier, el resto de personajes forman parte de la otra cara de la moneda. Se trata del señor Rafael, Mario, Quique, el poeta, Ámbar, Miki y Alonso, en los cuales veremos reflejada la maldad personificada, el odio, la violencia, el sexo duro y no consentido, las drogas, el dolor físico y psicológico. Gente sin ningún tipo de escrúpulo y totalmente despreciable. Y aquí es muy interesante darse cuenta que el mismo lenguaje utilizado por el autor es el que tú utilizas mientras lees, dirigiéndote a todos estos personajes. Creo, sinceramente, que no hay insultos ni palabras malsonantes inventadas para describirlos. Todos los personajes, en definitiva, representan a distintos perfiles de la sociedad. Por ejemplo, tenemos al sargento, jefe de Javier y Jesús, una persona con muchos galones, pero sin nada de trato humano. Un claro ejemplo de cómo funcionan algunos jefes o líderes que hay, ¿no?, en este mundo. Y según mi análisis, diría que hay otro personaje oculto en el libro, sin nombre ni apellidos. Y se trata de aquel que ve lo que pasa a su alrededor, pero no dice nada. No ayuda a quien sufre, no ayuda a quien atacan, no actúa, no denuncia. Representa toda esta parte de la sociedad que a veces, sin ser parte activa en el mal, puede llegar a ser cómplice con su forma de actuar, o mejor dicho, con su forma de no actuar. Muy bien, pues vamos con el final del libro. Como siempre digo, tranquilos, no hago ningún tipo de spoiler. Decir que se trata de un buen final, con una última página genial, que me ha encantado, pero tengo que deciros que aunque el libro es autoconclusivo, tenéis que leer sí o sí el segundo libro de la biología.
Es imprescindible para saber cómo continúan las vidas de Javier y Paula. Es una maravilla de libro, ¿no? Y como os decía, si este os ha gustado, el segundo es imprescindible del todo. Muy bien, pues vamos con la valoración del libro. Tengo que felicitar al autor, ¿vale? Lo felicito por tener un estilo propio, atrevido, duro, sincero, sin tapujos, directo, agresivo, por darnos la oportunidad de disfrutar de una lectura distinta a lo más comercial y, sobre todo, por conseguir provocar la ira e impotencia del lector. Por hacernos vivir, por hacernos sentir, por hacernos reflexionar, por hacernos poner muy nerviosos por no poder hacer nada para ayudar a los personajes de la obra. Por todo ello, por todo lo mencionado en la videoreseña, el libro es excelente y la valoración es de 9 sobre 10. Me gustaría compartir con vosotros una reflexión, y es que, aunque todo es ficción, lo que es increíble del libro es que, por desgracia, todo podría ser real. Por mucha dureza que Javier Joya plasme en su narración, si os paráis a pensar, todo lo que sucede en el libro está sucediendo ahora mismo en algún lugar del mundo. Y esto, si lo tenéis presente durante la lectura, hará que sintáis asco por el género humano y lo que es capaz de hacer. Y para concluir, decir que el libro está lleno de mensajes, tipo, pues por ejemplo, no es más feliz el que más tenga, y frases geniales para marcar y recordar. Un par de ejemplos. Una frase que me ha gustado mucho desde el punto de vista de un policía sobre los crímenes, ¿no? Dice, siempre hay errores, no existe el crimen perfecto, pero sí una investigación imperfecta. Otra frase que te deja sin palabras. Dice, la peor droga que existe en el mundo es la tristeza. Sus golpes son invisibles, no deja rastro en las venas, no crea adicción porque vives con ella, y provoca la extraña sensación de que hay algo en tu interior. Algo que, para cuando te das cuenta de que eres un enfermo depresivo, ya estás cayendo a un vacío asesino. Así se sentía Paula camino al instituto. Triste. Muy bien, pues hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, suscribiros a nuestro canal, es muy buena forma de descubrir nuevas lecturas. Y seguidnos también en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y nuestra web, www.blogliterario.com. Hasta la próxima.